Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero, en donde, pues en esta serie de diálogos que hemos estado teniendo sobre incapacidad, capacitismo, todos estos elementos de discapacidad, pues hoy vamos a hablar de otro elemento que creo que ya habíamos mencionado, por lo menos en lo largo de los otros programas, que es el cuerdismo. Y pues para hacer este programa, pues me encuentro como siempre con mi querida Ceci Guillén, ¿no? Para poder platicar de este tema. Ceci, ¿cómo estás? Hola, Poncho. Pues primero que nada saludarte, como siempre agradecer la apertura del espacio, que Grado Cero me reciba con la generosidad y el cariño que tú me tienes, pero aparte que te des la oportunidad de saludar, como dices tú, buenas tardes y buenos días, y bueno, lo que se encuentran a nuestros podescuchas y a los compañeros que luego se suman y compañeras que suman a Grado Cero. Pues a las charlas que luego tienes. Sí, no, se ponen buenas las charlas, ¿no? Pero pues bueno, vamos a entrarle hoy. A ver, habíamos platicado, para que la gente entienda todavía lo que estamos hablando, si es que es el primer programa que escuchan, habíamos discutido que hay dos formas de, digámoslo así, como dos acciones o dos movimientos o dos formas de tratar con la discapacidad que son muy populares hoy. Por una parte, el capacitismo, la cual hablamos que inclusive es una cuestión que busca también, no le gusta mucho a la ONU, pero anda ahí todavía hablando con ella, tiene diálogo. Y por el otro lado, el cuerdismo, que es el que vamos a empezar a discutir hoy. Así es. Pues en el eje de los capítulos anteriores hemos platicado en algunas, incluso en las sesiones que hemos hablado enfocados en feminismo, han salido temas que tienen que ver con la substancia de hoy. Por ejemplo, está por ahí el programa, no sé cómo lo titulamos, pero estamos hablando del manifiesto. ¿El manifiesto feminista? El manifiesto feminista. ¿El de Nina Boy? Ajá, sí. En ese estuvimos hablando como de ciertas condiciones que se desprenden de la bibliografía conocida, de la biografía y bibliografía conocida de esta autora, ¿no? De su manifiesto. Habíamos tenido en el podcast que están referidos a discapacidad, uno sobre capacitismo, hablando del informe de la ONU, es un documento en el que cruza bioética y capacitismo, y obviamente que en eso se cruza política pública y derecho. Pero uno más que nos entretuvimos hablando de porno y de porno inspiracional, tiene que ver con esto. En aquella ocasión yo les comentaba que es una sutil diferencia donde capacitismo y cuerdismo dice, ¿por qué no es lo mismo, que fue lo que hizo la ONU en su informe sobre capacitismo, mezclar cuestiones sobre salud mental y discapacidad psicosocial e intelectual en su informe? Bueno, porque como lo vimos en el programa sobre porno inspiracional, hay una idea por allí, así como en los sustratos culturales, que te dice que la persona con discapacidad es un ángel, es toda tierna, te inspira, es la gloria verla cómo se supera. Pero te decía yo entonces, Poncho, que esa no es una percepción común a todas las situaciones que cuando hay una pérdida de derechos humanos se llama discapacidad, y que entonces allí, bueno, pues que no era muy, con mucho rigor lo que había hecho la ONU de mezclarlo, pero pues alguna cuestión política seguramente tendrá, o de política y también institucional, ¿no? Porque la OMS también tiene algo que decir aquí sobre salud mental y no siempre habían ido de la mano tan juntas como ahora después de la pandemia. Entonces, bueno, pues vamos entrando en materia. Habíamos hablado de que el capacitismo era una forma de opresión, la más genérica acerca de personas con discapacidad, que básicamente en lo que se concreta es en lo que es la discapacidad, una afectación de derechos. Este capacitismo era la percepción sobre la que se sobreponen estas capas que logran que la sociedad que tiene estas condiciones pierdan derechos. Ahora, en el caso del cuerdismo, pues también te diría yo, es una opresión, pero tiene características propias. Entonces, voy a compartir pantalla, pero primero déjenme cierro ventanas. Fíjate que yo cuando estuve leyendo sobre cuerdismo, la traducción es como de película española, ¿verdad? Porque en inglés es esta forma de pensar, le llaman mentalism, ¿no? Es decir,
como algo mental, ¿no? Como una cuestión, pero esta idea de cuerdismo, que me parece, si lo entiendes como, es que es muy cuerdo lo que dice, pero aún así, híjole, me parece como subtítulo de película española, ¿no? Como que la verdad, no me latió, pero bueno, ahorita vamos a platicar de esa denominación. Coño, que usted es un cuerdista. No sé. Pues mira, yo creo que ha sido un problema situar la denominación, pero sí, ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Pues, ¿a qué nos referiríamos con respecto al cuerdismo? ¿A qué nos referimos? Es una forma de discriminación y de opresión. Está relacionada con el control sociopolítico de lo anormal y lo no normativo. En ese sentido, cuando se establecen conductas y también sentires que esta autoridad reconoce o autoriza como socialmente tolerables y razonables, entre comillas razonables, sancionando o dando consecuencias a las que no acepta. Pero cuando estamos hablando de una opresión, a diferencia de la discriminación, aquí tenemos muy claro que no estamos hablando de malas maneras, de medio feo, es que me hizo sentir mal, sino una opresión. Aquí la literatura especializada lo que te dice es opresión cuando se usan recursos públicos para generar estas situaciones de desigualdad. Y hay una preferencia pública en la discusión para preferir esa situación de hecho y de derecho. Entonces, esta sanción no es nada más que te volteen a ver y digan qué es lo que estás, sino que a partir de eso haya consecuencias legales en la pérdida de tus derechos o en la disparidad con la que se relaciona contigo otros agentes. Por ejemplo, pensemos en la Secretaría del Trabajo, pensemos en la Secretaría de Salud, otro tipo de agencias que no necesariamente tienen que ser tribunales, pero que están conduciéndose bajo los mismos criterios. ¿Cómo ves, Poncho? ¿Hasta aquí voy o le sigo? Mira, yo de entrada desde aquí yo tengo muchos problemas desde la denominación, ¿no? Pero, híjole, tú usaste la palabra loco, pero yo diría que no es para loco, le están refiriendo a la normal, ¿no? Ahora, como aquí saco mi vena Foucaultiana y te diría, de entrada empecemos hablando de qué es lo normal, ¿no? Pues si ya vas a definir a una persona como normal, pues anormal, pues empecemos definiendo quién es normal, ¿no? Es decir, entendamos a aquellos que no entienden la cuestión que trato de hacer observar. Foucault, una de las cosas que va a decir que el concepto de normalidad no existe, ¿no? Es decir, todos tenemos ciertos matices que de una u otra manera pues no corresponden con el estándar de lo que una persona quiere, ¿no? La idea de la normalidad es una idea impuesta, no es impuesta por un grupo de personas, pero no quiere decir que pues no, que una persona no sea normal. Ahora, no solamente eso, ¿no? Habla que yo creo que aquí cruza con la idea del capacitismo de lo no normativo, es decir, ninguna de las dos trata a los discapacitados como personas. O sea, los trata como lo no normativo, o sea, lo no normado. Ahora, lo no normado, híjole, es que hablar de algo que es no normado, pues es que no es jurídicamente existente, ¿no? Es decir... No, aquí el sentido es es la norma de lo que es aceptable. A ver, fíjate que es muy interesante que traigas a Foucault, porque justo se está hablando de estas desigualdades en el acceso al poder, en el ejercicio o de los bienes comunes sociales, ¿no? Justo una de las cosas que tienen en común capacitismo, cuerdismo, racismo, sexismo, es que no son bases científicas, no son bases que se puedan sostener por alguna cuestión, ya no te digo de certezas en lo biológico, en otros desarrollos, simple y sencillamente lo que hemos detectado es que la base en las que se apoyan no son benéficas para la sociedad y ya desde ahí deberían ser cuestionadas. Cuando hablamos de cuerdismo y lo anormal, lo estamos hablando en el sentido más puro del término, porque a diferencia del capacitismo, recuerda que cuando estamos hablando de discapacidad en general, estamos hablando de estas condiciones que están aceptadas incluso por la ONU, que se definen a través de la deficiencia de la persona según las clasificaciones de salud. Esta muy en particular tiene que ver con clasificaciones de salud mental. Y entonces esas complejas formas cruzadas de opresión que generan inequidad social
son estructurales, son funcionales a las formas de explotación capitalista. Y en ese sentido, ¿cómo te diré? Nos vienen acompañando pues ya desde hace un rato de historia económica, política y en mucho sentido también en la base del colonialismo de nuestra región. ¿Qué pasa con los locos? Me quiero saltar aquí una cuestión específica de historia para dar un dato duro de por qué se separan ambas ramas de opresión, pero déjame avanzar un poco en cómo se caracteriza y en a quiénes afecta. Mira, ciertamente tiene notas en común, como tú bien lo has dicho, con el capacitismo, pero aquí el cuerdismo es una situación concreta, supuesta o percibida, que afecta a personas en las que no necesariamente estamos hablando de un diagnóstico verificable conforme a las clasificaciones internacionales de funcionalidad o de enfermedad. Por ejemplo, si estaremos hablando que las personas se permiten ser cuerdistas a partir de lo que definen o de lo que clasifican como inteligencia aceptable o normal de una persona. Aquí en general sí estaremos afectando a las personas con discapacidad intelectual, pero también hay otras donde es una situación percibida acerca de diferencias con sustento en la neurología. Ahí en general se estaría hablando, entre comillas, a las personas del trastorno del espectro autista, pero que ellas se reivindican como personas neurodiversas o neurodivergentes. Incluso cuestionan esa denominación de trastorno. Y ahí, por ejemplo, sí hay evidencia contrastable acerca de que anatómicamente hay una diferencia, que no precisamente una deficiencia. Entonces, aquí podemos también hablar de personas, por ejemplo, que tartamudean, que tienen determinados tics o son faciales, y esas manifestaciones de la conducta también generalmente reciben estas denostaciones, estas maneras de quitar la dignidad justo por estas conductas, ¿no? Y nosotros hablamos también, por ejemplo, de personas que tienen diagnóstico de Tourette, que también es una manera repetitiva de tener frases, palabras o algunas escatológicas, pero también cargan con el estigma. Y en general, digamos, donde es más acrecentada la violencia cuerdista es alrededor de personas estigmatizadas por la psiquiatría. Aquí es generalizado el uso de trastornos, entre comillas, y también de, entre comillas, enfermedad mental. El estigma es un concepto que es muy rebuscado en las publicaciones sobre salud mental, que yo creo que tiene más que ver con una manera de hablar suavecito de esta pérdida de derechos, pero sin reconocer que la profesión, que la disciplina y sus subalternas generan condiciones de discriminación. A mí se me hace muy paralelo el término, pero sin querer jamás hacer un reconocimiento institucional de estar ejerciendo estigma. Usan el término estigma para no reconocer la discriminación. A mí estigma personalmente lo he escrito por allí junto con María Cantón en un texto que se llama Creando nuestra propia narrativa, en el que hemos hablado justamente de que es como un eufemismo creado desde las mismas disciplinas y estudios sobre psiquiatría. No por eso deja de ser verdad que sí se porta un estigma y que eso tiene relación con otro tipo de abordajes sociales sobre la salud mental. Entonces, pues bueno, si te fijas, es un grupo muy amplio, no necesariamente es de personas con discapacidad, sino con personas a quienes vemos que se manifiestan, se conducen de maneras que hay una autoridad que se roga el poder de decir que eso no es normal. Es que no es normal que tengas un gesto en la boca, es que no es normal que tartamudees. Y hay muchas personas que en esa... como te diré, que en esa asociación lo que te están diciendo es que no rindes, no eres tan rápido, no eres tan inteligente como yo, no eres tan normal ni tan racional. Esa es una crítica que yo le hago al feminista, digamos, genérico, justo porque tienen como esta aspiración histórica, ¿no? De la racionalidad. Eso lo vamos a platicar cuando hablemos de las precursoras del feminismo en otros podcasts. Entonces, bueno, aquí para pasarte el comentario sobre este segmento y seguir con otro más, Poncho, lo que te digo es que es esta cuestión acerca de esta cuestión de rendimiento. Afecta también, no están incluidos siempre en cuestiones de cuerdismo, pero
cuando se asocia que esta persona no debe de ejercer capacidad jurídica porque no sabe hablar, también yo aquí agregaría a las personas a las que nuestro sistema jurídico ha clasificado como sordomudas. Eso hoy día no existe en las clasificaciones médicas, pero en los documentos legales se sigue hablando de sordomudo porque se supone que no son aptos para tomar decisiones legales porque o no pueden expresar su capacidad según los cánones de lo, entre comillas, normal para un juez o un juzgador o un operador jurídico, o están tan desinformados que están en una situación como de noble salvaje, como de alguien con discapacidad intelectual. Entonces, el efecto no es que seas una diferencia seria, Poncho, es que al igual que el sexismo, que el racismo, simplemente son formas de justificar ejercicios de poder que merman en perjuicio de alguien. ¿Cómo ves? Pues mira, yo veo muy, muy fuerte muchas cuestiones que ahorita acabas de mencionar. Por ejemplo, en las cuestiones de los autistas, ¿no? Les dan el nombre de trastorno del espectro, o sea, es un nombre muy fuerte, cuando en realidad es un síndrome. Y pues hay muchas cosas en México que la verdad pues no hay mucha capacitación, creo yo, en el sentido de que algunos inclusive confunden el síndrome de autista con el síndrome de Rett, otros lo suelen confundir con el Asperger, es decir, hay muchas cuestiones que no quiere decir que no sean personas capacitadas para poder hacer un trabajo, ¿no? Quiere decir nada más que tienen un síndrome con un conjunto de síntomas que a lo mejor no les permite socializar, por ejemplo, ¿no? O parecer comunes o atractivas. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace algunos años, antes de la pandemia, fui a ver cuando vino por primera vez Coldplay aquí, ¿no? Y llevaron a esta cantante, una que se parece mucho a Jimena Sariñana, ¿no? Y pues yo comenté. Sí, ella tiene Asperger, ¿no? Tiene Asperger, creo. Tiene Asperger, ¿no? Y yo me acuerdo que comenté pues, que una roca tenía más carisma que ella, ¿no? Porque la verdad no se movía ni hacía, pues yo como lo estaba viendo desde el medio, pues yo nunca había así como, ay, el showzazo de Jimena Sariñana, ¿no? Pero un compañero me dijo, no, es que lo que pasa es que ella tiene Asperger, ¿no? Entonces tienes que entenderlo desde el Asperger, ¿no? Ahora, no la incapacita para cantar, no la incapacita para hacer su chamba, a lo mejor no para tener el carisma que uno pensaría que debe de tener un cantante de rock, ¿no? En un concierto juvenil, y yo creo que eso no es tanto como verlo como un trastorno, ¿no? Sino tratar de entender pues que hay distintos síntomas con estas personas para incluirlas, ¿no? Nada más simplemente incluirlas, no en el sentido de que sean anormales, es que a mí la denominación de anormal sí se me hace muy fuerte, ¿no? La verdad, políticamente muy incorrecta, ¿no? Y totalmente inconveniente. Mira, la verdad es que ahorita que hablemos de qué es lo que pasa con esta situación del licuardismo, pues es que yo creo que hay que dejar de jugar a los eufemismos. Si voltear a ver una persona que te diga, sí, yo soy una persona loca, y créemelo, Poncho, ni siquiera con la gente que le hace mucho el show de la inclusión, les es fácil, les es sencillo, o sobre todo es un espejo muy duro de mirarse, porque además aquí estamos hablando de cuerdismo, pero cuando estamos hablando de personas psiquiatrizadas, estamos incluyendo, por ejemplo, las personas que hasta hace poco tenían que hacer estudios neurológicos y de no sé cuánto más para poder transicionar a su personalidad, o sea, para hacer ejercicio de capacidad jurídica como mujeres o como hombres, estoy hablando de las personas trans, o por ejemplo, el fenómeno de la pérdida de derechos por pérdida de capacidad jurídica, están todas personas con algún diagnóstico o psiquiátrico o neurológico asociados con el envejecimiento, que no necesariamente existe la demencia senil, pero hay una historia muy larga de cómo bajo esas percepciones se niegan derechos. Entonces, pues bueno. Pero no creo que aún así no alcanzan a eso, es decir, por ejemplo, tengo alumnos que son bipolares, ¿no? Hay uno al que le asesoro la tesis que es bipolar.
pero lo único que yo requería era conocer de lo que le pasaba, ¿no? Es decir, yo creo que decir que porque yo no conozco de la sintomatología que puede tener, entonces este cuate es una normal, es una exageración. Más bien, desde mi comodidad quiero calificar al otro, ¿no? Es decir, ya, a mí, por ejemplo, tengo 2 alumnos que son bipolares, pero uno es el que les asesoró la tesis, me decía, ¿sabes qué, profe? Yo soy bipolar. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de entenderlo, no voy a buscar los acercamientos para podernos entender tú y yo a lo largo de la tesis, ¿no? Y que podamos trabajar. Pero, pues, no, o sea, yo creo que te sorprendería si yo te dijera el número de chavos que están en la facultad que tienen síntomas de depresión, que tienen síntomas de bipolaridad, ¿no? De Asperger. O sea, es un número muy alto que no los incapacita, lo único que apelas es a que tú conozcas la sintomatología, ¿no? Y que si llega a haber un episodio que pueda ser fuerte, pues nada más entender que es parte de una cuestión, es como si yo, por ejemplo, veo a una persona que empieza a vomitar, que tiene o que está yendo mucho al baño. Ah, bueno, pues a lo mejor comió algo muy malo en la calle, no voy a llevarlo al doctor, pero tampoco me voy a poner como, es que está poseído, porque mira, está haciendo estas cosas, es una normal. Pues no, o sea, no sé si me explico, o sea, creo que políticamente lo que se ha buscado es la comodidad de una definición, ¿no? La comodidad de decir, este cuate es anormal, aléjense de él, ¿no? Vamos a ver cómo lo atendemos, a tratar de comprender los síntomas, ¿no? De decir, bueno, pues hay personas que tienen estos problemas. A ver, bueno, justo habría que hablar de la psiquiatrización como un fenómeno aparte que sostiene el cuerdismo, pero que es independiente. Mira, me regreso un poquito por acá. El cuerdismo afecta a personas estigmatizadas por la psiquiatría. No estoy diciendo que afecte solo a personas que justamente cumplen con todas las tipos y elementos de un diagnóstico clínico. Estoy hablando que la situación puede ser concreta, supuesta o percibida con base en este rollo de los saberes psiquiátricos, ¿no? Que además habría que pensar si son saberes científicos en todas sus bases o si salvo los que tienen alguna relación con las neurociencias más acabadas pudieran sostenerse. Pero, a ver, yo creo que ahorita déjame acabar de caracterizar el cuerdismo y nos regresamos porque esto que mencionas esto es muy interesante acerca de la psiquiatrización y lo amplia que puede ser. Mira, la discriminación cuerdista tiene otros nombres. Su uso generalizado es cuerdismo, también se le llama mentalismo, como dices tú, son como esas traducciones muy a la española. Cuerdismo a lo que se refiere es a la cordura, porque además es esta cuestión de hacer el passing por cuerdo, por una persona racional, que se comporta bien, que se expresa en los cánones de lo que es adecuado. Y en particular cuando se habla de sanismo, esa es una tradición más gringa, más anglosajona, y está más usada en los análisis de decisiones judiciales. Cuando usa sanismo, ¿cómo lo ponen en inglés? Sanismo. ¿Sanismo? Sanismo. Nada más es con terminación en M. Sanismo. Si lo buscamos así, es una, y hay una tradición bastante amplia. Michael Perlin está hablando de sanismo desde hace mucho tiempo, no necesariamente un análisis cuerdista, del cuerdismo de las decisiones judiciales, no necesariamente acorde con denunciar la psiquiatrización, porque aquí tenemos que ver otros ejercicios de poder que no necesariamente tienen que ver con la tolerancia a lo que tú has estado refiriendo como síntomas. Entonces, aquí si te fijas, yo no he hablado de síntomas, yo no he hablado de tipologías de enfermedad, no he hablado de, uso el término y enfermedad entrecomillado, pero todavía no he dicho nombres de enfermedades, ¿no? Porque lo que estamos hablando es del fenómeno en general que descoloca derechos independientemente de cuál sea la etiología clínica o epidemiológica o de la percepción vulgar sobre la situación. Entonces, ¿por qué? Porque lo que importa no es esta etiología, este nombre, esta corrección del síntoma, sino lo que provoca. Y esto, ahí sí, como nos sirve la literatura sobre discriminación, lo que te dice es que lo que provoca, ya sea por objetivo o por resultado, es negar derechos humanos y libertades fundamentales. Está provocado también sistemáticamente barreras legales y actitudinales. Y
que se utiliza la palabra loca como un insulto para descalificar. Esta descalificación, aquí hago notar una cosa, nos ha acompañado a las mujeres desde que la sociedad existe prácticamente. No es uno de los recursos al insulto que más indigna, mortifica a las compañeras feministas, pero bueno, esa es una manera también, te digo, de el mismo feminismo no pensar su propio cuerdismo. Hay un cuerdismo internalizado donde ser loca, pues se entiende que es un insulto, ya vemos quienes reivindicamos que esa palabra no es un insulto, es una diversidad humana tan rica y tan digna como muchas otras. Entonces, aquí lo que sí me gustaría enfatizar durísimo para que le dediquemos esto un tiempo del programa es que el cuerdismo lo que provoca es negar dignidad y negar que la persona tiene derecho a tener un proyecto de vida autónomo, ajeno a las sugerencias médicas, a las directrices de psicólogos. Entonces, ahí se atraviesa como lo que provoca. Entonces, olvidémonos de si en el gabinete médico tiene un nombre, si probablemente tenga que ver con alguna momento de garantía de salud como derecho humano. El problema es que cuando la persona va y busca proteger su derecho a la salud, las características personales de quien ejerce el poder, esas características son las que tienen por resultado que a la persona se le nieguen derechos, se le nieguen libertades, enfrente barreras y se le descalifique como loco, como loca. Y además que se le niegue su dignidad y proyecto de vida. Eso es como lo más grave del cuerdismo y lo que la sociedad está negada a ver. Mira, podrá haber una manera en la que digan, es que sabes que sí voy a gastar en rampas, pero no esperes que yo gaste en apoyos para que ejerzan capacidad jurídica. Entonces, esta es como la parte ruda del cuerdismo, que le batalla un poquito en entrarle aquí a aquel informe del que nos hemos referido de la ONU sobre capacitismo, porque no es lo mismo ser loca que loco, ahí hay un patriarcado de diferencia, ese es el lema de en primera persona, pero realmente el tema aquí es cómo hay cuestiones de libertades fundamentales que no se miran afectadas en aras del modelo biomédico y que es el que sustenta todo esto. Entonces, ya te dije que hay una opresión, que no es discriminación porque se gasta en general estas conductas, hay un gasto público aquí, pero además este modelo no son unas, no sé, groserías o más maneras que se inventa la gente inculta. Esta situación de opresión viene ni más ni menos justificada desde las élites que se pretenden más pensantes y más especializadas de los servicios médicos. El modelo biomédico tiene varios defectos y le surgen más por asociación con otros, con su falta de toma de conciencia y por asociación con otros ejercicios de poder, pero aquí el modelo biomédico donde lo aterrizan respecto a cuerdismo es decirte que este modelo biomédico y sus clasificaciones de enfermedad patologizan o trivializan algo que es muy importante y que es común, que es el sufrimiento psíquico. Todas las personas alguna vez lo hemos experimentado, pero lo que pasa desde el cuerdismo es que se patologiza o se trivializa. Aquí podemos incluir lo que le pasa a tus alumnos, sea como les llamen en la clasificación, o por ejemplo lo que le pasa a una mujer que está atravesando alguna situación de sufrimiento después de un parto, en algún periodo menstrual, o cualquier otra persona que está experimentando ahí sí algún duelo, algún otro elemento de los que socialmente sí están aceptados que se exprese el dolor, pero hasta cierta medida en ciertas fechas y atravesando ciertos rituales. La pandemia, por ejemplo, hoy nos dejó sin esos ritos como estandarizados y pues sí es cierto que se habla ahí de que un sufrimiento psíquico atraviesa toda la pandemia. Entonces, yo no creo que haya cierres con la pandemia, no creo que hubiera cierres. No los hubo. Y yo creo que eso agravó mucho la cuestión. A tu pariente lo meten al hospital y lo incineran, no creo que eso ayude de mucho. No. Y si bien te va, no, imagínate. Pero bueno, el modelo biomédico, una de las cosas que ha hecho con mucha eficiencia, pero es un modelo que en realidad nos ha acompañado milenariamente, o sea, en la socioculturalización asociada al judio-cristianismo, nunca ha habido duda de que asociar locura a peligrosidad
es algo que nos está latiendo allí en la cultura que compartimos, en este lado de Occidente. Locura y peligrosidad, tú lo ves hasta en los evangelios de los documentos judeocristianos. Es innegable y se ha traslapado en los saberes médicos, incluso en los neurológicos, y se confirma de muchas maneras y atraviesa las decisiones jurídicas y la legislación. ¿Qué hace la legislación? Se justifica sustituir la voluntad de la persona a la que se le presupone loca o peligrosa o enferma mental, que no tiene dignidad, y entonces se supone que hay un tutor que comprende mejor la situación. Esto puede ser un tutor, un médico, lo que sea, ¿no? Un tutor que conoce mejor la situación y las necesidades de la persona. Sustituir la voluntad nos alcanza tarde que temprano cuando envejecemos, y entonces ya entramos como a las características generales de lo que el derecho romano se inventó para la interdicción. También tiene que ver la peligrosidad y la locura con lo que nos hemos inventado en el derecho como la inimputabilidad. Finalmente, lo que hace el modelo biomédico es negarse a ver que hay factores socioculturales donde está pues impactando de una manera muy desigual estas maneras de clasificar la enfermedad, la persona, y insisto, en esto que genéricamente le llamamos sufrimiento psíquico, que puede tener picos muy interesantes, otros muy creativos y otros que necesariamente la medicina, cuando se le da el rol de solucionar ese sufrimiento, pues lo toma como una cuestión a curar y a eliminar los brotes de peligrosidad. Entonces, esto, pues, en resumen, es lo que yo te diría. El modelo es el biomédico, el que lo sustenta, provoca afectaciones de derechos humanos, tiene diferentes nombres. Desde que surge en Estados Unidos el estudio sobre elecciones judiciales se le llama sanismo. Afecta al parejo sin rigor con respecto a las clasificaciones biomédicas, pero el efecto de pérdida es el común. Y al igual que otros ismos, como el sexismo y el racismo, es estructural. Esta sociedad, la mexicana, la occidental y en general todo el mundo, se gasta dinero para represión de las conductas que la gente encuentra como locas. Y loco pueden ser muchas cosas, pero la psiquiatrización es la que hace profesional estas conductas y estas maneras de relacionarse del poder desiguales. Y nos queda tiempo para debatir, Poncho. Fíjate que mira, es que yo veo tan problemático eso. O sea, en nuestro país, es más, al psicólogo, que hace unos días fue su santo, es el loquero, ¿no? De entrada te dicen, ya vas a ir a ver al loquero, ¿no? El psicólogo, la actividad de ir al psicólogo, más de verla como una cuestión necesaria para cualquier individuo en cualquier contexto, lo ven algunos como una debilidad o lo ven peor como una persona que está enferma. En el caso, por ejemplo, yo he visto en la Facultad de Derecho que han hecho un trabajo importante en términos de anunciar, por ejemplo, que hay formas de asesorar a los chavos psicológicamente ante las cuestiones que se han vivido en la pandemia. Pero, por ejemplo, cuando tú vas, el psicólogo está hasta la esquina, hasta el final, ya casi en filosofía, ¿no? Porque no, para que no lo vayan a ver, ¿no? Para que el muchacho no vaya a ser visto. Y ya desde ahí es donde yo digo, ¿sabes qué? Debería de ser lo más común que uno fuera a hablar al psicólogo. Digo, qué dichosos los que están en la universidad, que pueden ir a tener una plática con alguien y hablar sus problemas o tratar de resolver sus problemas, pero pues ahí ves toda la dinámica estructural, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, con estos chavos que van a buscar asesoría psicológica, al psicólogo lo ponen hasta el final porque vayan a decir el chavo, ¿no? Ay, mira, lo vi salir del psicólogo, ha de estar bien loco, o sea, cuestiones que sí creo que no son estudiadas, son más políticas, inclusive irracionales algunas veces, ¿no? Irracionales en el sentido de que pues nada más sigues la corriente, ¿no? Y jodes por joder, más allá de tratar de entender el problema. Y que realmente yo creo que aquí en México pues van a ir generando muchos problemas, ¿no? Yo veo lo que comentabas hace rato, que consecuencia de la pandemia hay muchos chavos que no han hecho cierre, ¿no? Que andan como autómatas, ¿no? Caminando sin hacer cierre
pero por dentro todo un remolino de emociones, de ideas, de sentimientos, de cosas que no han logrado cerrar y que no las platican porque no se vayan a ver débiles, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es muy grave, ¿no? A ver, yo creo que ahí hay que, o sea, creo que lo mencioné hace unos momentos, el feminismo histórico, el feminismo como un movimiento político de la modernidad, como una teoría, como una metodología incluso, creo que tuvo incluso un reclamo histórico donde decía las mujeres tienen que tener unos derechos del hombre porque son tan inteligentes como los hombres, ¿no? Son tan racionales como los hombres. Recordemos que estos filósofos de antes, ¿quién era? Aristóteles o Platón, el que decía que éramos, que las mujeres eran seres no racionales, que éramos otros animales, ¿no? Entonces, el primer reclamo que hubo ahí fue el de ser racionales. Y en ese reclamo, las feministas desde la primera ola dijeron, las mujeres somos racionales y dejan fuera justo a las personas que reconocemos que no tenemos estas características de racionalidad siempre, todo el tiempo y al 100% con este estándar que nos piden las feministas. Y entonces ahí es donde confluye esta aspiración, así que este racionalismo, esta aspiración que tienen ambos, tanto el patriarcado como las feministas desde la primera ola. Y esto lo menciono ligado a que el patriarcado y esta idea de no demuestres tu debilidad, no te muestres como alguien que requiere cuidados porque pierdes jerarquía, dejas de ser macho, alfa, pecho plateado, no sé cómo le digan esto de broma, FIFA, lo que sea ahora, es la base es una base patriarcal, es una base en la que se funciona porque si no, no tienes un valor para la sociedad y no tienes una función social permitida. Tu lugar político se te va a negar y entonces no eres nadie en esta sociedad, ¿no? Entonces ahí el feminismo que ha hecho grandes cosas por la igualdad, se compró esta exigencia del patriarcado que yo te dije en la explicación, es compatible con la explotación capitalista. Y todo lo que se habla de inclusión laboral de personas con discapacidad y de otras inclusiones tienen que ver con la explotación capitalista, pero eso lo dedicaremos en otro programa, tal vez en el de colonialidad. Pero bueno, lo menciono porque esto de los chavos les da pena ir al psicólogo. Si vas al psicólogo te dicen que eres débil, que eres no sé qué. Eso no es una cuestión que escape del fenómeno mismo del cuerdismo, es que es la base misma del cuerdismo. Casi todas las opresiones atraviesan algo de cuerdismo, Poncho, porque era cuando la colonia, estos indígenas tendrán alma, Pero lo no que tan se basaba filosóficamente hablando, te diré, ¿no? El argumento de los indígenas y el alma era todavía un poquito más filosófico, pero aquí es el puro señalamiento por deporte. O sea, aquí no es no hay un trasfondo. Es que me estoy regresando ahora sí que a los albores de la humanidad, ¿no? Porque cuando a mí me encanta, por ejemplo, leer lo que ahora conocemos como la Biblia, pero que son textos del Pentateuco, que son textos más antiguos, de tradiciones semíticas. Tú ves que había un tratamiento para los endemoniados y eran tan peligrosos que ni el Cristo histórico los tocó, ¿me entiendes? Él nada más les decía, no, salgan de ahí, pero yo toco a los ciegos, yo toco al tullido, pero no toco al endemoniado. Entonces, ahí hay una tradición milenaria que está recogida en estos textos de lo que ahora se conoce como Biblia cristiana o católica o de la denominación que le quieran, y que atraviesa otras tradiciones de los pueblos de estas pues influencias que está bebiendo allí de la peligrosidad, ¿no? El enemigo máximo, cuando ahí el juicio de poder estaba en función de quiénes son los amigos de Dios, bueno, todos somos hijos de Dios, menos los endemoniados, ¿no? Vas avanzando, entonces después, somos iguales ante Dios, a la siguiente aspiración, somos iguales ante la ley. Esa no nos tocó a las personas locas. Ahí solo eran iguales ante la ley las que reunían esta expectativa de racionalidad.
Y ahora que estamos esperando ser iguales ante el mercado, la solución que nos da la psiquiatría es tomen medicamentos psiquiátricos o tomen terapia psicológica para que sean iguales ante el mercado y puedan integrarse laboralmente y rendir, porque el neoliberalismo les espera o como consumidores o como engranajes de la producción. Entonces, ahí hay un lugar para los locos, donde queda históricamente muy claro que estamos fuera. Mira, cuando fue la reconstrucción europea, después de la Segunda Guerra y un poco en la Primera, había esta idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas con discapacidad? Entendidas personas con discapacidad como aquellas que habían tenido alguna lesión y entonces o alguna otra cuestión congénita, pero que lo que estaban teniendo eran deficiencias sensoriales. Y entonces se hace hay este boom de lo terapéutico, de la rehabilitación, surge el modelo terapéutico, como una variante del modelo médico, para curar y componer estas deficiencias. Y entonces, en la restauración de la Europa caída en la Segunda Guerra Mundial, se llama a la inclusión laboral, pero expresamente el programa deja fuera a personas con discapacidad intelectual y a personas que se les asociaba con trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Y lo dicen los documentos, no lo digo yo, aquellas Liga de las Naciones y las ONU en sus primeras etapas dijeron, no, pues estos güeyes no sirven para reconstruir Europa, déjenlos por un lado y déjenlos en albergues. Entonces, es muy complejo ver el fenómeno del cuerdismo que nos acompaña milenariamente a lo que tú percibes que le sucede a tus alumnos ya estando en una situación bien elitista, porque ellos son estudiantes universitarios, Poncho, nos atraviesan opresiones y también privilegios. Ellos no son este loco de la Segunda Guerra descartado de la rehabilitación y de la inclusión laboral posguerra. No son esta persona mujer que ha tenido que pelear por no ser descartada como loca en cada momento de su sentir pensar. O sea, como quieren ellos están en otro lugar. En estas imbricaciones del poder, la opresión, no es que ellos te vayan a dar el mejor ejemplo de cómo hay carencias de derechos humanos a partir de la psiquiatrización. ¿Por qué? Porque el movimiento que empieza a denunciar el cuerdismo surge en otras latitudes y no es la nuestra, sobre todo México no te sirve de gran ejemplo, porque tenemos varias cuestiones culturales que nos hacen un país curioso con respecto al mismo fenómeno del sufrimiento psíquico. Por ejemplo, ¿qué tenemos? No en todo el país, pero tenemos pues ciertas fechas en las que nos permitimos hablar de nuestros muertos y nos vienen a visitar. Eso sería locura pura en otras latitudes, ¿me entiendes? Que lo amarren. Denle estafilo, denle algo, porque eso de la celebración de los muertos está como... Nos damos unos permisos con la muerte que no se dan en otros lugares, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, pero son nuestras narrativas. Tenemos también medicina tradicional, tenemos narrativas que nos permiten entender otras realidades, de comprender la realidad que no son las del todo el mundo occidental. En México tenemos chamanes, nahuales, justo como ahorita que está lloviendo en la Ciudad de México, hemos tenido graniceros. En nuestro país había personas que su función política en su comunidad era invocar la lluvia, eran profesionales de invocar la lluvia. Entonces todo eso permitía, más en lugares no tan occidentalizados, pero permiten en estas realidades transpuestas en México pensar que es posible una realidad más allá de la consensuada en el occidente. Y sobre todo a mí el ejemplo de los graniceros siempre he dado cuando expongo sobre estos temas y sobre la que he escrito un poco, porque es tener una función política en tu comunidad a partir de tú hablar con las nubes. Dime dónde vas a ver esto en otras latitudes más occidentalizadas. ¿Usted a qué se dedica? Yo hablo con las nubes para ver si va a llover. Eso se le cedió en la ciencia al meteorólogo y a otros científicos. Es a lo que me refiero yo con este gran pico de racionalismo, donde además surge el feminismo y otras tendencias de este mundo moderno. Entonces, México tiene esas características. Y una más, Poncho, déjame aguantar con eso. Y una más, esa es como de nuestras cosas como culturales. Pero México, a la par que en los 60s
nos llega como país unas posibilidades de estado del bienestar y un sistema médico algo expandido en ciertas especialidades, tenemos una cosa que nunca fue problemática como lo fue en otras partes de la región, como fue la expansión de los grandes psiquiátricos. En México tuvimos La Castañeda y Cerrose, pero no teníamos grandes manicomios, y la lógica manicomial que está alrededor de los manicomios no fue un problema tan de ejercicio de poder como en otros países. Argentina, Brasil, por ejemplo, son países que tuvieron que plantear a la OPS programas nacionales para desmanicomializar. En Brasil había cimarronaje de personas que habían escapado de estas comunas de personas locas, de manicomios, y Argentina también estaba igual, tenía comunidades en las que la razón de existir de la comunidad era para albergar solamente a personas expulsadas por ser locas. Entonces, la expulsión de la que hablaban los atenienses, las primeras sanciones al ciudadano de las polis atenienses, seguían practicando en Latinoamérica para los locos. En eso no había ninguna diferencia. Esto no pasó en México, no tuvimos ese fenómeno, digamos, de urbanizaciones. No tuvimos que trascender ese problema de lo urbano atravesado por la locura. Y adicionalmente, aunque tuvimos este fenómeno de la dictadura larga del PRI, no atravesamos por las dictaduras militares. Latinoamérica, la esencia es Chile y Argentina, pero también Paraguay. Sus dictaduras militares, junto con la de Uruguay, se sumaron a ejercer este poder a través de psiquiatras. Hay grandes discusiones y hay muy buenos estudios sobre cómo la psiquiatría y sus saberes se utilizaron para ejercer dominación política en sus, en las personas contrarias a los regímenes antidemocráticos de las dictaduras militares. Esa fue una característica que no tuvo México. Entonces, estoy hablando de un país con cierta protección al derecho a la salud, pero que no se psiquiatrizó. Y a la fecha no tenemos la misma cobertura que tienen otros países de América Latina. Pareciera una paradoja que esta carencia de servicios psiquiátricos nos protegió a las personas locas de la violencia psiquiátrica. Es una paradoja, no sé cómo otra cosa más plantearla, porque además estoy resumiendo muy arbitrariamente y para los fines de mi argumento más de 60 años de historia, pero a la que me interesa regresar porque hay un momento en los 60 donde surge la discusión acerca del cuerdismo como afectación a los derechos humanos sistemática y digamos cruel y asociada ya al movimiento de derechos humanos civiles y políticos de los 60, cuando surgen las discusiones sobre racismo, sobre cuando arranca el modelo social de la discapacidad, pero es más o menos eso, Poncho, pensado como ejercicio de poder que se permitieron hacerle a las personas por razones psiquiátricas, pero que no necesariamente eran solo para personas con razones médicas, sino usando la psiquiatrización también como una cuestión de dominio para la disidencia política. Eso fue más amplio, más cruel, y te insisto, es muy lejano al escenario de estoy en la facultad y soy en otro momento del desarrollo de la idea de cuerdismo. Que yo te quiero regresar a lo de la universidad porque justo sí ha habido discusiones acerca de la violencia psiquiátrica y ¿cómo se llama? Como fenómeno actual de las universidades y sobre todo de los posgrados. Pero cierro mi micrófono para cederte la palabra. Discúlpame que me extendí. No, fíjate que hubo una cuestión que sí creo que vale la pena aclarar sobre algo que dijiste, porque tú mencionabas que era un problema de psiquiatrización, pero también hablaste de psicología, no de cuando uno va con el psicólogo. Y creo que sí hay una diferencia en la psiquiatrización, en la psicología y en el psicoanálisis, ¿no? Como procesos para tratar de encontrar los problemas, ¿no? El psiquiatra directamente te va a dar medicamentos, ¿no? Él va directamente a la medicación. Mientras que creo que los otros dos buscan, más allá de decirte que tienes un síntoma, que tú te encuentres conforme contigo mismo, ¿no? Creo.
Hay acompañamientos muy respetuosos de la dignidad de la persona y del derecho a un proyecto de vida. El problema es cuando damos por sentado que el modelo biomédico psiquiatrizador no está latiendo allí detrás de las conductas o del sustrato en el que se formó este psiquiatra. A mí me tocó en un evento en Argentina estar presente en la ceremonia de premiación de un profesor donde esa universidad quería celebrarle no sé cuántos años de vida y de dar clases, y el hombre, yo no sé si en su, no sé, ingenuidad, en su conformación personal, no la quiero atribuir a su edad, pero probablemente también eso era un factor, y era una persona muy grande, se pone a contar en el micrófono, gracias por darme este premio, porque yo me acuerdo cuando daba electroshocks aquí a la vuelta de la clínica del polivalente. Okay. Y todo. Okay. Güey, ese es el que vas a premiar, no, o sea, y pues nada más te queda así como de, bueno, pues dijeron que le iban a dar un premio a un precursor, o sea, está cañón. Esto, ahora sí que no lo platicaron, yo lo vi, y no me acuerdo quién es el nombre del psiquiatra, pero yo creo que si le investigamos por ahí aparece quién fue. ¿Sabes? Lo fuerte es que no es el único psiquiatra que yo he escuchado decir que bueno, es que yo doy mis electroshocks, pero los doy muy humanitariamente porque pongo anestesia. Se los digo, por favor. Sí, se lo pido, por favor. Y bueno, aquí es donde te digo, donde venía la parte dura para la que te dije, qué bueno que estamos reservando ocasión para charlarlo, y es la parte en la que sí se niegan derechos humanos. El relator de la ONU para tortura hace un informe que es muy interesante, y pues encuentra como tolerable los electroshocks. Sí, nada más que venga usted, señor, aquí a ver el hospital de Chihuahua, allá en el norte del país, donde si el presupuesto no alcanza para la anestesia o el anestesiólogo, se aplican los electroshocks en crudo, y tenemos el informe de tortura en México que incluye esa práctica. Entonces, ahí es complicado. Yo creo que podríamos dejar para una cuestión, para un momento más amplio, hablar de la psiquiatrización, porque yo en mi trabajo de lo que me he estado ocupando son las diferentes maneras en las que este fenómeno ocurre. Y es que tal psiquiatrización es lo que hace un médico en su espacio de gabinete médico, como los fenómenos a los que estamos expuestos por los productos culturales. A mí me encanta, o sea, yo soy una fan declarada de, por ejemplo, La Ley y el Orden, desde hace 20 años, ¿no?, que existe el programa, pero es una constante allí, él tiene esquizofrenia, lo mató, y ahora a ver qué dice el juez, y lo van a declarar loco, y le van a darme, o sea, hay unos capítulos que tengo seleccionados, un día hablemos solo de eso, Poncho, de La Ley y el Orden en versión de derechos humanos, porque es muy cotorro. Le llaman ellos compromiso, la persona se obliga, con tal de estar fuera del espacio de encierro, a tomar medicamentos. Eso no es reconocer la dignidad de la persona, y es una consecuencia jurídica del cuerdismo. Ustedes se toman la medicina porque yo lo digo, ¿no? Y esto nos alcanza en otros lugares también, por ejemplo, cuando se ha estado hablando de los feminicidas potenciales. Es que oblígalos a que vaya al psicólogo. Esa es su castigo, es ir al psicólogo. Mira, es necesario, es un buen abordaje, pero yo cuestiono si el punitivismo de ir obligado va a ayudar. O dicen, pues que se tome también medicamento para que deje de ser violento. Esa es la psiquiatrización, digamos, que está en las personas, pero ya como en esta cuestión de la actitud, de lo que socialmente se entiende como medicina y atención psiquiátrica. A eso yo lo llamo la psiquiatrización informal. Esa no es la que atraviesa precisamente saberes psiquiátricos, sino la que hemos obtenido a través de estar bebiendo de productos culturales, y sobre todo estamos bien cerca del país más cuerdista, a mi gusto, que es Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que ha hecho también el Comité de Naciones Unidas. Se ha discutido si la defensa sobre la base de locura es una defensa, pues podrá ser eficiente para zafarte de la cárcel, pero lo que se apela a que no es una defensa que parta de la dignidad de la persona. También se ha discutido si, por ejemplo, a personas con diagnósticos, ahí sí hablando puramente de lo que hablan los médicos, si con alguna determinación de baja inteligencia, porque así lo dice el psicólogo, o de alguna condición psiquiátrica, no se les debe condenar a la pena de muerte,
o apenas similares. Esa también es una gran discusión. Y aquí la cuestión, por ejemplo, y que yo lo acercaría a la cuestión con los alumnos, no es comprender el síntoma. Esa es una parte de la diversidad que no deberíamos, para empezar, colgar una etiqueta para requerir tus derechos, pero lo que te habla la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, si estamos hablando de la lógica de los derechos humanos, que también tiene sus quejas y sus límites, pero bajo esa óptica, esos alumnos no se les debería estar solo comprendiendo, tolerando y acompañando el síntoma, sino analizando qué derechos tiene y cómo apuntalarlos, dando ajustes razonables, ajustes al procedimiento, apoyos para la toma de decisión jurídica. Los apoyos pueden ser especializadísimos, Poncho, pero hoy día en temas de cuerdismo y en temas de capacidad jurídica en sentido amplio, y de inclusión, por ejemplo, de tus alumnos en el sistema educativo, en todos esos ejemplos, lo que estamos atravesando es una falta de recursos de muchos niveles para poder abordar una inclusión menos sesgada, menos retórica. ¿Por qué? Porque así como hace 20, 30 años decíamos, no, pues si no hay rampa, que se frieguen, que le den la vuelta, que no salgan de su casa, hoy es lo que te dicen. Te decía que había una cosa que quería hablar con sobre los chicos, y este fue un caso de la Universidad de Bristol, donde hubo una muerte, se lamentó la muerte de una alumna con discapacidad. Ella lo que tenía era una conducta seria y continua, dice aquí, de estrés, y era un estresor que la llevó, lo que dice la nota, era una enfermedad, entre comillas, de depresión, pero ella lo que tenía era sufrimiento psíquico, no se le dio apoyos de ningún tipo, no se le dieron ajustes, y ella me parece que se le facilita, por ansiedad y por pánico, se le facilita el suicidio. No tengo claro en la nota si ella muere o se suicida, pero son situaciones en las que justo este racionalismo, este rendimiento, esta cuestión del paper, la McDonaldización de los papers, de los posgrados, de la educación, del 10, de si no pierdes la beca, todo eso es cuerdismo, y el cuerdismo tiene varios fenómenos asociados. El exitismo, donde el éxito es el único valor que puedes aspirar en la sociedad. No de tener una función política benéfica para tu sociedad, sino un éxito en la sociedad, lo que sea que hagas, hasta ser narcotraficante, pero ya eres exitoso. Entonces, el exitismo es esta idea de no parar, o sea, no duermo, me malpaso, pero voy a tener éxito. Es esta cuestión del burnout, también asociado a los riesgos psicosociales de la escuela, del trabajo. Entonces, el burnout eso del burnout es subestimado, ¿no? Eso del burnout es hijo del cuerdismo. Es hijo del cuerdismo. El burnout es lo que nos ha traído también el neoliberalismo en las universidades, y está subestimado, y es mobbing, es bullying, todo eso. Entonces, por eso te decía, muchas operaciones traen por debajo mucho de cuerdismo, porque están bajo la base de ¿quién es el exitoso? El hombre o la mujer. Sexismo. ¿Quién es aquí el que ejerce poder? Blancos percibidos o personas percibidas como negras. Racismo. Entonces, esa idea de quién tiene aquí el éxito, quién tiene el poder, es una de las bases del cuerdismo, pero es la base, es donde el hilo se comparte en todas las opresiones. Y entonces, con respecto a trabajar, por ejemplo, es un no pares. Y si no pares, ¿qué te da la psiquiatría? Pues mira, como antes estos no servían para nada, pues amárralos, échales agua fría, ponles una camisa de fuerza, porque son peligros y son inútiles para la producción a gran escala del capitalismo. Ahora cualquiera puede estar incluido laboralmente si tolera, porque se lo están prescribiendo judicialmente o por inclusión laboral, las pastillas, los psicofármacos, y entonces hay a gran escala pues unos procesos que yo no llamaría de experimentación, pero unos fenómenos en los que no hay consentimiento informado para acceder a ciertas condiciones de la psiquiatrización. Con la pandemia se ha hablado muchísimo de que los riesgos son personas que están automedicando por ansiedad o por depresión, como decías tú, por cierres o por motivos personales, pérdidas por muertes, o cambios en el trabajo, cambios personales, no sé, por ejemplo, mi marido... Angustia, o sea, pues, variantes de sufrimiento psíquico. El sufrimiento puede venir de muchas maneras. A final de cuentas es esta interpretación que le damos a lo que nos está pasando dentro y fuera que nos hace sufrir.
Y entonces todo eso son las razones sobre las que se sienta el cuerdismo. Otra cosa que, por ejemplo, vemos bien común y que de eso me encanta hablar es cuando decimos, es que el síndrome del impostor, porque yo no soy tan exitosa como la gente cree, y lo ves en redes sociales y los chavos diciendo, no, es que el impostor, eso también es cuerdismo. Ojo, el cuerdismo interiorizado no es nada más de las personas locas o de las personas que han sido psiquiatrizadas. También las personas que han experimentado la psiquiatrización informal le entran bien duro al estoy depre, soy bipo, ando ansiosita, se me hace que se ando mal, ¿no? Entonces, todo eso es bien interesante porque se vuelve súper cultural, súper, no sé, nos excede como fenómeno clínico, pero además a veces se nos olvida lo que muy bien decía, se me queda el nombre, Cortázar. Julio Cortázar tenía una sentencia fabulosa y él era gran amigo de varias locas queridas en poetas. Él decía que no, frente a este dicho de poetas y locos todos tenemos un poco, yo antepongo a Cortázar que decía, no cualquiera es loco. Esas cosas hay que saber merecerlas. Pues ya, yo creo que con esto podemos dejar esta plática. Creo que vamos a seguir hablando en otros episodios de cuerdismo, porque claro, que es un tema medular, ¿no? Pero creo que para apuntar precisamente este dilema que hemos venido hablando, pues creo que fue suficiente para no atosigarlos con tanta información a los chavos, ¿no? No, yo creo que por hoy avanzamos lo que eran las bases, a quién afecta, quiénes son. Hablamos de psiquiatrización, la formal y la informal, y sobre todo hablamos de que ese tema tiene que ver con derechos humanos. Yo creo que no los atosigamos, yo creo que los dejamos con la justa indignación si han vivido cuerdismo, con un poco de reflexión si la han ejercido, y sobre todo con un llamado a pensar que en esta vida pues hay cosas más amplias que solo demostrar ser el mejor, sino pensar en bien. Como hay muchas maneras de expresar la realidad, y no solo la consensuada. Y estar bien, ¿no? Estar armónico. El encontrar, creo que hoy lo que menos buscamos es encontrar que somos armónicos. ¿No? Y sí, tenemos que hacer algo muy bueno en algo, ¿no? Si no es un fracaso de vida, y eso creo que nos está llevando a nuestro propio desgaste como individuos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues un día hablemos justo de eso, ¿no? De las ventajas, las bondades de abrazar el fracaso también como una alternativa, como una disidencia frente al exitismo neoliberal. Ojalá. Pues bueno, Ceci, vamos a dejarle hasta ahí. Fue un placer platicar contigo, ¿no? Y pues nos vemos la próxima semana para hablar de feminismo de nuevo, ¿no? No, sí, ¿qué tenemos para la próxima semana, Poncho? Si más no me equivoco, vamos a hablar, creo que era de Wollstonecraft, no estoy 100% seguro. Okay. Anduve adelantándome a leer algunas cosas, pero si más no me equivoco, creo que sí. No, ya ahorita no encuentro el libro por aquí, o tenía su nombre por aquí. Pero ya y será surprise para los compañeros, ¿no? Si no, que vean nuestros programas que están arriba, que son de capacitismo, de ecofeminismo, de qué más, bueno, Donna Haraway también hemos chismeado sobre ella. Sí. Hay mucho sobre qué acompañarnos ahí si nos ven en las grabaciones. Poncho, pues muchas gracias. Qué emoción, qué gusto siempre verte con el cariño que nos tenemos, y pues otro día seguimos chismeando. Lo del cuerdismo siempre lo atravieso yo porque es imposible, y yo soy militante del feminismo loco, así que definitivamente saldrá en otras muchas veces. Pues muchas gracias. Hasta luego.